pusimos a buscar de qué manera se puede llegar a la verdad sin habernos cuestionado previamente si nuestra razón es apta para llegar a la verdad. Es muy interesante, ¿eh? Fijaos que todavía mucho más, ahonda más en la famosa duda metódica, porque ya no solo es poner en tela de juicio lo aprendido, no solo es desaprender, sino que es poner en tela de juicio de nuestra capacidad para razonar. ¿Mm? Y entonces dice, es menester, voy a citarlo casi de memoria, es un autor que conozco casi de memoria, no todo, porque he escrito mucho, pero dice, es menester entonces, dice Kant, someter al tribunal de la razón a la razón misma. O sea, que la propia razón actúe de tribunal para, digamos, analizarla, escudriñarla, ver hasta dónde puede llegar. Dice, y luego podremos responder, dice Kant, a las grandes preguntas. O sea, este someter al tribunal de la razón, a la razón misma, nos lleva a plantearse qué puedo conocer, que es lo mismo que decir, qué puedo saber, es la primera pregunta que se hace Kant en la crítica de la razón pura. ¿Qué puedo saber? Realmente puedo saber, diría yo, y de eso que puedo saber, ¿qué puedo saber? Luego se pregunta, ¿qué debo hacer? La tercera pregunta que está en el origen de la crítica de la razón pura es, ¿qué me cabe esperar? Digamos que interesante. ¿Qué puedo conocer? El mundo de la ciencia. ¿Qué debo hacer? El mundo de la ética. ¿Qué me cabe esperar? También el mundo del fin último y del sentido de la vida humana y del sentido de la vida humana. Y luego diría Kant algo así como, bueno, en definitiva, ¿qué es el hombre? O sea, si yo respondo, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Estoy respondiendo a la gran cuestión que es ¿qué es el hombre? ¿Qué es el interrogante fundamental? ¿Eh? Que es la pregunta por el sentido de la existencia humana que da lugar a, es un título de uno de mis libros. Bueno, vamos a avanzar un poquito en esto, pero yo quiero que ya para la semana que viene, la próxima, no va a ser ya la que viene, por favor preparéis 2 líneas, yo puedo volver a mandar las preguntas, ¿eh? Para que traigáis ya la intervención más o menos pensada. Y la crítica de la razón pura empieza así. Tiene la razón humana este singular destino, lo tenéis ahí. Yo me lo sé de memoria, a lo mejor la traducción que vosotros tenéis no es exactamente la misma. El destino, ¿cuál es? De cuestionarnos, por hacernos preguntas, ¿eh? Cuestiones de índole tal que por su naturaleza no tienen respuesta y que sin embargo son inevitables. Esto para mí es una de las cuestiones o intervenciones más rotundas que hay en la historia del pensamiento humano. Porque Kant está diciendo que y además basta que apelemos a nuestra experiencia, que él nos ha cuestionado sobre el sentido de la vida, sobre la existencia de Dios, sobre la inmortalidad, si no hay vida después de la muerte, etcétera, ¿no? Últimamente me ha tocado tener una cierta relación con gente que estaba en peligro de muerte, que algunos ya han muerto por enfermedades, y todos han coincidido que de alguna manera van a la religión a buscar un consuelo. Vaya. No, esto no quiere decir que la religión lo vaya a dar, ¿eh? Seamos kantianos. Que nosotros tengamos la tendencia no quiere decir que eso sea posible. Entonces, preguntarnos por el origen, por ejemplo. Preguntarnos por el sentido de la vida. Preguntarnos por estas cuestiones. Preguntarnos por Dios. Preguntarnos por el orden del universo. O sea, ¿quién ha creado todo esto? Es inevitable. Es inevitable. Yo me acuerdo cuando éramos niños, hablábamos de estos temas, hablábamos del infinito. Bueno, es que el infinito es infinito, más y más y más, y la inmensidad y la eternidad. Son conceptos que nos sobrepasan completamente, pero que tendemos a ellos. Y sin embargo, estamos muy incómodos porque nuestra inteligencia no puede producir el cierre, ¿eh? Entonces, nos movemos en un transcurso entre
algo que más o menos es el principio, que puede ser el principio de nuestra vida, nuestros antepasados, nuestra historia de hace unos decenios o siglos, y hacia más o menos por donde parece que vamos. Esto que los fenomenólogos llaman epogeo o, ¿cómo es un poner entre paréntesis? Nos podemos ocupar de esto. La pregunta por el origen es inevitable, porque si hay una hora, supongo que habrá un inicio. Y si avanzamos, será que avanzamos hacia algo. Pero eso es inabarcable. Entonces, esas preguntas no tienen respuesta. Y que la formulemos, esto es muy importante, ¿eh? No es una prueba de que aquello por lo cual nos preguntamos exista. Porque ahí hacemos un salto en el vacío. ¿Eh? Que como todo el mundo se pregunta por Dios, decimos, pues Dios existe, alguien tiene que haber creado esto. Pues no, puede todo el mundo preguntarse por Dios, que es preguntarse por el origen o por el sentido o por el final, el famoso alfa y omega, y eso no quiere decir que Dios exista. Podemos preguntarnos todos, y Inés utilizó la palabra, podemos todos terminar a una utopía, y eso no quiere decir que esa utopía pueda ser realizable. Lo que pasa es que el término utopía quiere decir eso, que no tiene lugar ahora, pero que puede tenerlo. Utopía no es lo mismo que quimera. ¿Eh? Pero de todas maneras, tenemos que vivir con esa incomodidad de lo que no tiene respuesta. Y si me permitís, para que lo vayamos pensando, gracias a eso somos libres. Hombre, ¿cómo? Sí, sí. Gracias a esa incertidumbre somos libres. Porque si estuviera ya todo determinado, bastaría con que siguiéramos la receta o siguiéramos el protocolo de lo que tenemos que hacer en la vida. Somos libres precisamente porque existe incertidumbre. Somos libres porque estamos perdidos la mayoría de las veces. ¿Eh? Cada uno ha dado respuestas, la que sea, a estas grandes cuestiones. Por sí, por no, por agnosticismo, por yo de eso no me ocupo, por lo que sea. Pero está claro que somos libres gracias a que en el fondo no sabemos quiénes somos. Porque el saber quiénes somos nos podría llevar a una especie de encorsetamiento de lo que es el hombre que nos haría actuar según un patrón. No sabemos lo que es el hombre porque en la medida que el hombre va viviendo y existiendo, vamos construyendo nuestra propia identidad como individuos, como sociedad y como especie. Entonces, esto es muy importante, es el primer punto. Precisamente la metafísica es la que se ha ocupado siempre de estas cuestiones. Por lo tanto, Kant va a decir que va a expulsar a la metafísica del campo de la ciencia. Dice, la metafísica que en un tiempo, dice ahí muy bonito, como en un tiempo su imperio era despótico, ahora ha caído en desgracia y ya todo el mundo le da la espalda, como debe ser. En cualquier caso, podríamos decir que el fin de la metafísica lo podríamos cifrar en la época de Kant, en Kant. Sin embargo, hoy en día hay gente que sigue reivindicando la metafísica. Como decía Estela, hay para todos los gustos y no hay manera de convencer de lo contrario. Pero bueno, cada uno se va persuadiendo. La metafísica hoy en día es algo, no tiene sentido, no tiene un contenido, no tiene uno. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos llevará, y lo haremos en la próxima, a plantear estos problemas que desde el punto de vista racional hay que abstenerse. Por eso Kant, por ejemplo, en el tema de Dios es agnóstico, porque considera que él lo pone en la crítica son pura en la tercera parte, pone demostraciones de la existencia de Dios y al lado en columna una de todo lo contrario. Si tú demuestras una cosa y lo contrario, es la mejor demostración de que no se puede demostrar nada al respecto. ¿Eh? O sea, como veis, la razón, porque la razón, a pesar de que todo parezca muy racional, la razón puede estar viciada por una serie de prejuicios que ya lo había dicho Descartes y también lo había dicho otro pensador que no hemos visto aquí, que es Bacon, los famosos ídolas, los ídolas de la tribu, los ídolas fori, los ídolos, los prejuicios. ¿No? Es evitar la presunción y la precipitación, decía Descartes. Pero esa desconfianza y esa lucha contra los prejuicios y ese desaprender fue característico del siglo XVII y también del siglo XVIII. Entonces, ya explicaré ese esquema.
¿Qué es una ciencia? Entonces, viene el segundo texto, que me parece muy bonito. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes cuando más reiterada y persistentemente se ocupa de ello de reflexión. El cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí. Ese es tan conmovedor, ese texto. Yo lo puse resumido en el TikTok porque evoca muchas cosas, entre ellas lo que tú acabas de decir, que es muy bonito. Tengo que decir que me escribió una persona que lo ha valorado del TikTok y me ha dicho que, porque yo no sé qué puso, me gusta. Yo le dije, sí, esto a mí me conmueve mucho. Me dice, ¿por qué le conmueve? Dice, mira, le dije yo, ahora tengo clase, pero luego te mandaré un fragmento de lo que hablemos en la clase y me voy a explicar mejor, ¿no? Y ahora por eso va por ella. Esto de las redes sociales son increíbles porque de repente se establecen diálogos muy profundos. Mirad, voy a decir el sentido de lo que da Kant, ¿eh? Porque uno lo sé por contexto o por otras cosas. El cielo estrellado para él es el cielo estrellado. ¿Eh? Él es un apasionado de la astronomía y de la física, es un admirador de Newton. Y entonces el cielo estrellado para él representa la ciencia, pero es compatible con otras interpretaciones. A mí cuando me conmueve en el sentido de lo que decía Silvia Artigas de la razón sintiente, ¿eh? O sea, que estamos en la línea. Eso es el cielo estrellado, la ciencia. Y la ley moral que está en mí. La ley moral es la moral, la famosa, la ética, ¿m? Que está, porque para Kant, de alguna manera, el impulso hacia el bien está en el propio individuo, en nuestro propio interior. Y aquí está marcando los dos caminos de apertura hacia, hacia la realidad, la sociedad, los demás. Por un lado está la inteligencia, la razón, la mente, que es la ciencia, y por otro lado estaría el corazón, la sensibilidad, digamos, que es la ética o la moral. Pero que hay que unar ambas perspectivas. A mí esto me conmueve por varios motivos. Primero porque la ciencia me conmueve. Ese esfuerzo, eso que parece tan frío, ese esfuerzo que ha hecho el ser humano para comprender la naturaleza, la physis, que ya lo hablamos alguna vez cuando hablamos de los griegos, pues, y que ha avanzado en una determinada línea. Esto, por ejemplo, sería un golpe, si quisiéramos interpretar en otros sentidos, contra los negacionistas. El negacionismo de la ciencia es muy peligroso porque es poner el veneno de la desconfianza en la inteligencia humana para claudicar y seguir a los grandes profetas y los grandes gurús del engaño. Entonces va contra el pensamiento crítico. La ciencia, tenemos que confiar en la ciencia, lo cual no quiere decir que tengamos que adherirnos dogmáticamente a la ciencia. Pero por otro lado está la ley moral. Esto es lo que escribe Kant en la crítica de la razón práctica, el famoso, la cuestión del deber, del imperativo categórico, que nos podemos ver en la próxima reunión, en donde básicamente es... Kant distingue en relación a esto lo que es moral y lo que no es moral. La moral o la ética, que son sinónimos para mí, están basadas en la libertad. Para mí eso es conmovedor. Muchas veces ese sentimiento de lo que hay en mí, de la ley moral, es lo que ha llevado a muchas personas a identificar eso, por ejemplo, con Dios. Esa tendencia, eso que le llamaban la conciencia, ¿no? Que habría que ver lo que es, ¿no? Pero cuando hay cosas que no puedes hacer, ¿m? Porque consideras que estás mal. Si realmente eres una persona normal, ¿eh? No un héroe, y no eres un cínico y una persona que se ha deshumanizado, realmente lo pasamos mal, valga la redundancia, cuando obramos mal. Es muy duro obrar contra nuestra propia conciencia, saber que estamos fallando, saber que no somos coherentes, ¿no? Entonces, realmente me pareció bonita esa frase, pero vamos a dejar para la próxima reunión precisamente los temas. Vamos a plantear el tema de Dios, la inmortalidad y la inmortalidad, tal como lo plantea Kant, que a mí me parece interesante porque Dios como objeto de la metafísica no tiene sentido y por lo tanto esta disciplina no. Pero la opción por lo divino o por Dios, cada uno es libre de hacerla o no
y no hay razón que valga para sí o para no. Nadie te podrá, si tú crees en Dios o en otra vida o en muchas cosas, nadie te va a convencer de lo contrario. A veces unimos a esas creencias a otras que no deberían estar unidas, pero no importa. Hay una tendencia en el ser humano a, digamos, a sentir que el centro de gravedad está en uno mismo, y eso es conmovedor. Somos nosotros responsables de nuestros actos y por tanto, por eso tenemos que buscar para tomar las decisiones adecuadas. Y por otra parte, esto nos llevaría a todo el planteamiento de la ética kantiana, que algo comentaremos en la próxima reunión, donde básicamente basado, es una ética en el fondo profundamente judeocristiana, más bien más cristiana que judeocristiana, en el sentido del amor, ¿no? El mandato, que más que mandato del amor es invitación, no es un mandato, es una invitación. Amaos los unos a los otros, dice aquel profeta. ¿eh? ¿eh? Que eso me da igual que si es Dios, que no es hijo de Dios, eso es otro tema. Pero que hubo un profeta al estilo de Sócrates que dijo esto, que fue el primero que lo dijo, eso es verdad. Precisamente hay algo en nosotros, en nuestra propia naturaleza, que nos lleva a tener tendencia al amor y a orar por amor, aunque luego continuamente estamos fallando y también nos podemos desnaturalizar. Porque yo digo muchas veces, mencionando a Jean Paul Sartre, que nacemos siendo una existencia vacía y que la esencia no la construimos. Nacemos con la posibilidad de ser hombres, de ser personas, pero algunos concretan esa posibilidad y se van humanizando, y otros traicionan ese llamado, vamos a llamarle, de la propia naturaleza, y te deshumaniza, y son los grandes criminales, los grandes explotadores, los grandes embaucadores de la historia y de la sociedad. Y el tema es que podemos seguir dos caminos, la humanización o la deshumanización. Eso también es un tema muy interesante porque la deshumanización no viene de la noche a la mañana, empieza con nuestras primeras trampas y mentiras. Y que no, todos hacen lo mismo, pues no sé qué, esto lo voy a... Y nos vamos autoconvenciendo de que no, de que lo que estamos haciendo está bien, porque como no, es de tonto hacer lo contrario, es de tonto cumplir con tu deber, y esos deberes, en esos deberes también están los deberes sociales y para con los semejantes, ¿no? Entonces aquí hay muchas cosas. Yo solo deseo que disfrutéis del cielo estrellado, aunque esté nublado, no importa, el nublado también está muy bonito, y que también sintáis la fuerza el impulso interno, personal, de la ley moral. O sea, el deseo de cumplir con tu deber, que en mi caso, cada uno le pone el nombre que quiera. En mi caso es el amaos los unos a los otros, y eso nos llevaría en la versión política a poner nuestro granito de arena para construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria.